Saludos, bendiciones. Sean todos bienvenidos nuevamente a un tiempo de estudio de la palabra de Dios. Ahí preparados todos con tu Biblia abierta, capítulo 21 del Evangelio de Mateo. Listos, preparados para que, pues, a través de la palabra de Dios podamos conocer un poco más a nuestro buen Dios. Comenzamos con una breve oración y, pues, ahí damos inicio a este tiempo. Bendito Señor. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, porque tú, Señor, eres bueno en gran manera. Señor, ahora ponemos este tiempo en tus manos y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces. Estamos ya finalizando esta porción de Mateo 21, 42 al 45. Y vamos a concluir con ella y con eso también el capítulo 21 de Mateo en esta sesión. Leemos por última vez el texto y continuamos. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Habíamos ya finalizado la anterior parábola y estábamos considerando estas palabras que intercambiaba Jesús con los miembros del Sanedrín que se habían acercado hasta él allí en el templo, y habíamos estado considerando lo que le decía él a ellos en este momento, citando las profecías del Antiguo Testamento, que eran precisamente con respecto a él. Y en ese sentido dice aquí el mismo Señor Jesús, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Ya explicamos perfectamente en la sesión anterior cómo Jesús, tomando el Salmo 118, Salmo mesiánico, toma en cuenta o se presenta él mismo como la piedra del ángulo, la piedra fundamental de todo el edificio de Dios. Y entonces aquí plantea, también tomando estas profecías del Antiguo Testamento, el hecho de que él, como la piedra del ángulo, quien le rechace va a sufrir pérdida, ya sea que cayere sobre la piedra, o sea, tropezase con ella, o la piedra cayese sobre él. En ambos sentidos, el rechazarle a él iba a connotar una grave pérdida para aquella persona. Entonces, aquí, en este caso, es interesante que el verbo desmenuzar, sobre que ella cayere, le desmenuzará, ese verbo en griego, en el que está escrito el Evangelio de Mateo, está relacionado con la acción de aventar o esparcir, como se hacía, por ejemplo, con la paja en las eras, cuando se aventaba aquel al grano con todo sus cáscaras que habían sido apisonados en la era, entonces se aventaba para que el viento se llevara la paja, el tamo, como se dice. Por ejemplo, en Lucas 3:17, el mismo Juan el Bautista, hablando de Jesús, dijo, su aventador está en su mano. El aventador era este instrumento con el cual se levantaba el grano y la paja para que la paja se la llevara el viento y el grano cayera. Dice Juan, su aventador, hablando del Mesías, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Una figura muy gráfica de ese ejercicio que hará el Señor al final, separando a aquellos seguidores de él, los salvos, de los que no le han aceptado. Entonces, esta palabra aquí de le desmenuzará tiene mucho que ver en el término en que está escrito en griego con la acción de aventar, que es de lo que dice
Juan el Bautista hablando de Jesús, que la acción de separar los buenos de los malos, el grano de la paja. Y esta acción judicial que está aquí gráficamente expresada por Jesús, sobre quien ella cayere le desmenuzará, y que, como decíamos, está muy relacionada con la acción de separar el grano de la paja en la acción del sembrador que avienta en su era el grano. Esa acción judicial está muy relacionada con la profecía de Daniel 2, 34 al 35. En la profecía de Daniel 2, 34 al 35, profecía mesiánica también, leemos, por ejemplo, dice Daniel, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies, y de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. ¿Recuerdan aquella imagen que representaba todos los imperios de la tierra? Aquí está Daniel describiendo el sueño de Nabucodonosor. Por eso estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Es el imperio de mezcla de naciones de los últimos tiempos. Y entonces dice que ahí viene la piedra y golpea en ese punto, que es golpear a las naciones, y las desmenuza. Y ese desmenuzar está muy relacionado con esta palabra acá, que al final, que sobre quien ella cayere, sobre quien cayere esa piedra, le desmenuzará. O sea, hablando de el juicio que va a venir al final de los tiempos. Entonces dice, le desmenuzó. Y dice el 35 de Daniel 2. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, los imperios de todos los tiempos. Y fueron como tamo de las eras del verano, el tamo, la paja que se lleva el viento. Fueron como el tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Cuando el Señor Jesús venga y su reino ocupe toda la tierra, el reino milenial de Jesucristo en los últimos tiempos. Entonces hay una muy, muy estrecha relación en la descripción que hace aquí Jesús de sí mismo, de que sobre quien ella cayera, o sea, sobre quien cayera la piedra angular, que es el mismo, o sea, cuando él venga, entonces le desmenuzará, como decíamos, el término está muy relacionado con esta acción de estar aventando el grano. Y es lo que describe, la acción que describe Daniel allá, describiendo la profecía a través del sueño de Nabucodonosor, de lo que va a ocurrir al final de los tiempos, que va a ser desmenuzadas las naciones por esa piedra que no es otra que Jesucristo mismo, la piedra del ángulo. Entonces vemos una estrecha relación, y eso nos habla de que caer la piedra sobre quien se lo ponga, hablaría de su segunda venida. Porque aquí vemos dos elementos. Primero, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Eso ahí vemos que ahí la piedra está sobre la tierra, y eso habla de la primera venida cuando él estaba aquí en la tierra, en su ministerio terrenal. Y en ese caso los líderes de los judíos tropezaron sobre él, como dice aquí, que el que cayere sobre esta piedra, y fueron quebrantados, porque precisamente el juicio de Dios vino sobre la nación de Israel, la nación judía en particular, en el año 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén y el templo, y cesó todo aquel aparato religioso que se había opuesto al Mesías en su momento. Entonces, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, hablaría de precisamente lo que sucedió en la primera venida. Los que se le opusieron al final fueron quebrantados. Pero la otra parte, sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Esta se relacionaría más con la segunda venida, porque aquí la piedra desciende de lo alto, dice sobre quien ella cayere. Entonces aquí hablaría de la segunda venida, cuando él descenderá en juicio, dispersando a sus enemigos como al polvo, como en la piedra que golpeaba
los pies de la estatua de Nabucodonosor. Al final de los tiempos se referiría a esto. Y esto es lo que ocurrirá en la famosa batalla de Armagedón que vemos en Apocalipsis 19, 11 al 21. En Apocalipsis 19, por ejemplo, en el 11 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Y en el 19 dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Y el 21 dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Es el juicio que vendrá sobre los opositores, los enemigos del Señor, cuando Él venga sobre las nubes en caballo blanco, seguido por sus ejércitos celestiales, y ahí es la piedra que desciende sobre los que se lo ponen y los desmenuza, y que es lo que representa esa figura ya de la profecía de Daniel, cuando la estatua que soñó Nabucodonosor es golpeada en sus pies, es decir, al final de los tiempos, por la piedra que es el mismo Señor Jesucristo. Entonces, como ven, esta frase del Señor Jesucristo tendría que ver la primera con la primera venida y la segunda con su segunda venida. Y dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Fíjate que aquellos religiosos sabían muy bien que estaban rechazando a Jesús. Entonces, cuando Él está haciéndoles reconviniéndoles de esta manera tan dura, ellos, dice la palabra que ellos entendieron que estaba refiriéndose a ellos, que le habían rechazado, que estaban tropezando con Él. En Mateo 21, 43, Jesús incluso había usado la segunda persona del plural para dirigirse a ellos al decir, el reino de Dios será quitado de vosotros. Eso ya lo estudiamos anteriormente. Y entonces, como ves, ahí Jesús se dirige directamente a los religiosos, a los líderes religiosos, los líderes del Sanedrín que le habían venido a cuestionar de que con qué autoridad hacía aquellas cosas, todo lo que hacía. Entonces ahí se había dirigido directamente a ellos diciéndole, el reino de Dios será quitado de ustedes, de vosotros. Entonces, definitivamente que ellos habían entendido que estas parábolas, que ya habían descrito dos y venía una tercera, que hablaba precisamente del juicio de Dios sobre la nación de Israel y sus líderes por rechazar al Mesías, era contra ellos. Ellos lo habían comprendido. Ahora bien, ellos entendieron al decir Jesús esta expresión que hablaba de ellos. Pero dice, pero al buscar cómo echarle mano, porque obviamente se sintieron tan aludidos que querían ya definitivamente acabar con Jesús, al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Según Juan 11, 47 al 53, el concilio, que incluía a los líderes religiosos de Israel, ya había decidido matar a Jesús. Fíjate, en Juan 11, vamos a leer ahí entre líneas, Juan 11, 47 dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, es decir, el Sanedrín, y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Dice en el 49. Entonces Caifás, sumo sacerdote, les dijo, en el 50, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y en el 53, así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Lo ven? Ya ellos habían tomado la decisión, ya tiempo atrás, habían tomado la decisión de matar a Jesús. Entonces, aquí cuando ellos lo están confrontando, ellos no están viendo a ver si Jesús los persuade, los convence de que esto, no, ellos ya están tomado su decisión. Sencillamente buscan la manera de ejecutar su plan de una forma que les resulte factible, que no les estorbe el pueblo o quien quiera oponérsele. Entonces, la decisión de ellos ya estaba tomada. Y de hecho, ellos hubieran seguramente querido arrestarlo en ese momento porque lo estaba dejando bien en feo.
Definitivamente, Jesús le estaba planteando unas enseñanzas a un nivel que los estaba dejando prácticamente en ridículo delante del pueblo. No se olviden, había muchos pueblos ahí en los atrios del templo donde Jesús estaba enseñando y a donde se acercaron esta gente. Así que ahí él los estaba exhibiendo ante el mismo pueblo. Y ellos, por eso mismo, porque estaban delante del pueblo, se contuvieron de mandar a arrestarlo y por tanto ir a juzgarlo y condenarlo a muerte, se contuvieron por temor al pueblo precisamente, sabiendo que el pueblo apoyaría a Jesús, ya que consideran que Jesús era un profeta. Habían visto la entrada triunfal, habían visto cuánta gente lo alababa, habían visto hasta los niños aclamarlo en el templo, habían visto cómo había sanado personas que obviamente estaban eh, eh, aclamando que Jesús era el profeta y un profeta y algunos inclusive que era el Mesías, de tal manera que ellos tuvieron temor al pueblo y por ese motivo en este momento no lo arrestaron, por simple temor al pueblo. Y fíjate qué interesante y qué triste, estos líderes religiosos le temían más a los hombres que a Dios, le temían más a los hombres que a Dios, es decir, no arrestaron a Jesús no por temor a Dios, porque definitivamente que no habían creído, no habían creído en el mensaje que Jesús era el Hijo de Dios. No lo arrestaron por temor a los hombres, es decir, que temían más a los hombres que a Dios. Y definitivamente que alguien dijo, el que teme a Dios nunca temerá a los hombres. Pero esta gente, por temer a los hombres, no tenían temor de Dios. Definitivamente que tenían invertidos los órdenes. Siempre es mejor temer a Dios para no tener que temer a los hombres. Nunca se te olvide eso. Y nunca dejes de cumplir la voluntad de Dios por temor a los hombres. Es difícil a veces, porque definitivamente a veces en nuestro día a día tenemos que enfrentar ciertos retos a nuestra fe. Pero que el Espíritu Santo nos ayude para que actuemos correctamente delante de Dios y que no sea el temor a lo que me pueda hacer el hombre, a las críticas, a la burla, al no ser parte del grupo, al que dirán, al que me ridiculicen porque soy creyente o porque creo en cuentos de sirena, cantos de sirena, cuentos de hadas. No, es la fe la que nos debe guiar y aunque el hombre se oponga, nosotros debemos obedecer a Dios. Entonces, hay que tener primero temor a Dios antes que a los hombres, contrario a lo que estos líderes religiosos estaban haciendo. Y bien, así terminamos con el capítulo 21 de Mateo y vamos enseguida a pasar al capítulo 22. Capítulo 22 del Evangelio de Mateo. Vamos avanzando en este peregrinar a través de este Evangelio, tratando de extraer lo más posible de la palabra de Dios. Así que ahora nos toca adentrarnos en un nuevo capítulo. Capítulo 22 de Mateo. Vamos a ver en este capítulo 22 que contiene varias secciones. Vamos a ver en primer lugar del versículo 1 al 14 la parábola de la fiesta de bodas. La parábola de la fiesta de bodas, que es la tercera de las tres parábolas que Jesús enseñó ahí en el templo en Jerusalén aquel día martes de la semana de la pasión. Después veremos del versículo 15 al 22 la cuestión del tributo. En tercer lugar, veremos la pregunta sobre la resurrección. Eso está entre los versículos 23 al 33. En cuarto lugar, está el tema del gran mandamiento, los versículos 34 al 40. Y finalmente, en quinto lugar, estaremos viendo en este capítulo 22 de Mateo, de quién es hijo el Cristo. Capítulo 22, versículos 41 al 46. Estos son los 5 temas que vamos a ver a lo largo de este capítulo 22 del Evangelio de Mateo. Comenzamos con los 10 primeros versículos. Vamos a estar estudiando en este momento los versículos 1 al 10 de Mateo 22, así que vamos a iniciar aquí nuestro estudio de este capítulo. Vamos a comenzar
diciendo que este pasaje que vamos a estar estudiando en este momento, este pasaje es exclusivo de Mateo. No lo vas a encontrar esta porción específicamente en otros evangelios. Es, de hecho, como ya adelantábamos, la tercera de las parábolas que Jesús enseñó en el templo ante la oposición de los líderes del Sanedrín. Y es importante que esta parábola que vamos a estar estudiando, la parábola de la fiesta de bodas, esta parábola no debe confundirse, anota bien, esta parábola no debe confundirse con la parábola de la gran cena, que se parece, pero no es lo mismo, la parábola de la gran cena que vas a encontrar en Lucas 14, 15 al 24. Lucas 14, 15 al 24 es una parábola diferente y vamos a ver rápidamente esas diferencias en un momento para que quede eso claro. Esta es una parábola diferente. Ahora bien, aunque la parábola abarca toda la parábola de la fiesta de boda abarca desde el versículo 1 al 14 del capítulo 22 de Mateo, para algunos comentaristas la consideran dos parábolas en sí. Una que va del versículo 1 al 10 y la otra que va del versículo 11 al 14. Y la dividen así en dos parábolas, aunque en realidad es una sola. Pero sí, por conveniencia, nosotros vamos a dividirla de esta forma. Vamos a estudiar primero los primeros 10 versículos y luego estudiaremos del 11 al 14 por conveniencia. Pero sí, la consideramos una sola parábola. Pero sí, como decimos, hay algunos que consideran que se trata de dos parábolas por lo que vamos a ver que enseñan a través de la misma. Pero eso es sencillamente opiniones y no hay que enredarnos con aquello. La parábola en sí total es del 1 al 14, pero vamos a estudiarla en dos partes, primero del 1 al 10 y luego del 11 al 14. Dicho todo esto, vamos a manera de introducción, vamos a comenzar a considerar esta parábola. Dice así: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Bueno, como decíamos, esta parábola no debe ser confundida con la parábola del gran banquete que encontramos en Lucas 14, 16 al 24. Y vamos brevemente, para que este concepto quede bien claro, mostrar cuáles son las semejanzas y diferencias entre estas dos parábolas, que tú puedes posteriormente con calma estudiar por aparte. La parábola del gran banquete, como decíamos, la encontramos en Lucas 14, 16 al 24 y aquí en Mateo 22, 1 al 14 tenemos la parábola de la fiesta de bodas. En ambas parábolas vamos a encontrar dos cosas similares. Una fiesta, una gran fiesta en ambos casos, pero y que también en ambos casos hay una invitación rechazada. Esas son las similitudes, pero hay varias diferencias. El caso de los nuevos invitados, los que son invitados después que los primeros pues rechazan la invitación. En este caso tenemos que los nuevos invitados, en el caso de la parábola de Lucas, son todos los cojos, mancos, ciegos, etcétera, mientras que acá los nuevos invitados son aquellas personas, buenos o malos, cualquiera que se encontraran los mensajeros por los campos. La parábola del gran banquete fue narrada por Jesús allá en la región de Perea, cuando Jesús estaba llevando ese ministerio
al otro lado del Jordán, en la orilla oriental del Jordán, en Perea. Mientras que esta parábola de la fiesta de bodas de Mateo está dándose acá en Jerusalén, así que es en la ciudad de Jerusalén, un escenario totalmente diferente. Y el tiempo también fue diferente porque en la parábola de Lucas se da durante ese último viaje que venía Jesús hacia Jerusalén, mientras que la parábola de la fiesta de bodas de Mateo ocurre ya prácticamente en la semana de la pasión. Así que cronológicamente tampoco coinciden. La otra diferencia es que acá en la parábola de Lucas el que invita es un hombre, no se le da ningún título, pero acá el que invita es un rey. Y en el caso de la parábola de Lucas del gran banquete, lo que se celebra es un gran banquete, no se habla de ninguna otro tipo de celebración en particular, mientras que en la fiesta de bodas de Mateo sí se habla de específicamente una fiesta de bodas. Y por otro lado, también se diferencia en que los invitados al gran banquete en la parábola de Lucas son simplemente descorteses, sencillamente rechazaron la invitación de forma indiferente, sin mayor hacer ninguna otra acción. Mientras que acá en la parábola de Mateo, como vamos a ver, fueron francamente desleales, porque algunos fueron indiferentes, pero otros fueron agresivos, hasta mataron a algunos mensajeros. Así que fue muy diferente la reacción. Y finalmente, en la parábola de Lucas hay una sola invitación. Acá en la de Mateo veremos que hay dos invitaciones. Se invita a unos y luego se invita a otros. Entonces vemos que las diferencias son mucho más que las similitudes. Por eso queda claro que la parábola de la fiesta de bodas de Mateo 22 es otra parábola distinta de del gran banquete de Lucas 14, a pesar de que algunos las encuentran similares. Y dicho sea de paso, en la parábola de la fiesta de bodas de Mateo 22, que vamos a estudiar a continuación, se expone más claramente el pecado de Israel y su castigo que lo que aparece en la parábola del gran banquete de Lucas. Esta es un poquito más directa, porque precisamente estaba Jesús lidiando con los líderes religiosos ahí en el templo en Jerusalén, prácticamente en sus días finales en su ministerio terrenal. Entonces, vamos a la parábola. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, o sea que después de todo lo que había venido interactuando, acá sigue hablando en parábolas. Jesús sigue, como decíamos, enseñando a través de parábolas, como lo venía haciendo desde Mateo 21-28. Desde Mateo 21-28 viene enseñando una, dos y esta es una tercera parábola y sigue, recuerden que era uno de sus métodos preferidos para enseñar. Y sigue haciéndolo en los atrios del templo. Ya hemos explicado esto en sesiones anteriores, donde se ubicaban los atrios. Este probablemente era el atrio de los gentiles, que tenían estas columnatas alrededor del mismo, donde la gente se protegía del sol y de la lluvia, y ahí se reunían y Jesús aprovechaba el lugar para enseñar. Ahora, permanecen escuchándole personas del pueblo y también los líderes religiosos de Sanedrín. Ellos no se habían ido, como vamos a ver aquí. Ellos estaban ahí pendientes a ver qué seguía Jesús diciendo que posiblemente le tocara a ellos. Ahora dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, dice Jesús, iniciando en la parábola. Así como en las dos parábolas anteriores, en esta Jesús sigue enseñando acerca de la relación de Dios con Israel. Todas estas tres parábolas tienen que ver precisamente de la relación de Dios con Israel, porque está presentándoles el reino. Es la última oportunidad que tienen como líderes para aceptar la invitación, a aceptarle a él como Mesías, a recibirle a él, perdón, como Mesías y su rey. Y está a través de estas parábolas enseñando específicamente en la relación de Dios con su pueblo Israel. No tiene que ver aquí con la iglesia, sino con Israel. Ahora, como su Mesías, él había venido ofreciéndoles el reino, pero los líderes de la nación continuaban rechazándolo. Esa era la disputa que había en este punto. Ahora, este rechazo es el contexto en el cual Jesús comparte estas parábolas. Nunca se te olvide. Siempre tienes que marcar estas tres parábolas, desde el capítulo 21 hasta acá el capítulo 22 de Mateo, tienes que marcarlo, como repito, en el contexto del rechazo que los líderes de la nación judía hicieron de Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías. Y por eso entonces enseña estas parábolas que hablan del trato de Dios
contra una nación que lo rechaza. Y en este caso, la parábola de la fiesta de bodas es muy ejemplificante porque habla precisamente del rechazo a una invitación, que precisamente es la invitación que él estaba haciendo al reino. Nos detenemos aquí por hoy y en la próxima ocasión veremos lo que sucede en esta parábola. Hasta entonces, bendiciones.